las únicas oportunidades en las cuales podemos verdaderamente confiar son en las que nosotras mismas podemos crearnos. Y esas oportunidades las vamos a crear a través de la persistencia, a través de la constancia. Es por eso que en este video te quiero hablar sobre cuáles son los 4 pasos fundamentales para poder crear esa constancia, para poder crear esa persistencia y de esa forma obviamente lograr tus metas mucho más rápido. Pido perdón por mi cara de dormida, son las 6 de la mañana, pero dije, vamos a grabar un video de YouTube, ¿por qué no? Y lo primero que quiero decir antes de empezar con estos 4 pasos es que muchas veces creemos que somos nosotras el problema, que somos nosotras las indisciplinadas, las que no podemos cumplir con nuestra palabra, la que nos fallamos constantemente y nunca hacemos eso que decimos que vamos a hacer, cuando en realidad es que nos estamos enfocando en el lugar equivocado. Nos estamos enfocando únicamente en cambiar nuestros hábitos, en cambiar lo que hacemos, en cambiar nuestras acciones, cuando en realidad hay ciertos puntos que son muchísimo más importante que únicamente cambiar la acción y que están influyendo mucho más al fin y al cabo, pero que pasamos muchas veces desapercibido. Así que sin mucho más que decir, no quiero que este video sea larguísimo como todos mis videos, porque después termino hablando un montón. Vamos al grano, vamos a empezar con el video del día de hoy. El paso número 1 es tener un propósito definido y un deseo ardiente por conseguirlo. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces decimos que queremos cambiar, decimos que queremos lograr cosas distintas, pero en realidad no sabemos con exactitud qué es lo que queremos y por qué queremos por sobre todas las cosas eso. Porque a eso me refiero cuando digo propósito. Cada meta que ustedes tengan, cada objetivo que ustedes se planteen, tiene que tener un propósito, tiene que tener un sentido detrás, tiene que tener, sí, una razón, un motivo, porque al final eso es lo que verdaderamente te va a llevar a accionar en los días en los cuales no tengas ganas de hacer absolutamente nada, en los días en los que quieras dejar todo y, y rendirte y abandonar. El propósito, ahí es donde va a entrar. Ahí es donde va a entrar esa razón, ese motivo de por qué haces lo que haces, de qué es lo que verdaderamente querés lograr y por qué lo querés. Y obviamente tener un deseo ardiente de conseguirlo, tener un deseo ardiente de lograr eso que querés. Yo me acuerdo que cuando hice mi primer evento presencial, obviamente que yo tenía un montón de miedos, un montón de dudas, un montón de resistencias a hacer muchas cosas que tenía que hacer para poder lograr crear ese evento, pero yo cerraba los ojos y me imaginaba a mis padres sentados en primera fila viendo mi evento con cara de orgullo y literalmente se me olvidaba cualquier miedo que yo tuviera, se me olvidaba cualquier duda, se me olvidaba la vergüenza, se me olvidaba todo. ¿Pero por qué? Porque yo tenía un propósito muy definido que era impactar a muchísimas personas y un deseo ardiente de conseguirlo. Y mis padres estaban dentro de ese deseo ardiente. Porque al final el deseo ardiente es eso en lo cual vos pensás. Imagínate que yo te digo cerrar los ojos y ponete a pensar en algo, en ese deseo ardiente. Bueno, vos tenés que cerrar los ojos, tenés que pensar en eso y literalmente se te tiene que dibujar una sonrisa en la cara. Te tenés que sentir entusiasmada por eso que vas a lograr, por eso que estás pensando hacer. Y una vez que vos tenés un propósito definido y un deseo ardiente de conseguirlo, es mucho, muchísimo más fácil ser constante y no fallarte a vos misma en los días en los que querés dejar absolutamente todo. El paso número 2 es tener un plan definido y expresarlo a través de una continua acción. El plan muchas veces no es tan importante. ¿A qué me refiero con esto? Que el plan muchas veces va a variar. El cómo vas a lograr las cosas, el cómo vas a llegar a esa meta, muchas veces va fluctuando a través de que caminas, pero necesitas un plan para empezar a caminar. O sea, necesitas un plan para empezar a sentir que estás yendo hacia algún lado. Necesitas definir cuáles son las acciones que tenés que tomar en tu día a día para acercarte a esa meta. Obviamente que muchas veces cómo y cuándo van a llegar las cosas no dependen únicamente de nosotras, sí que somos un factor muy grande, pero no podemos controlar con exactitud cómo van a
pasar las cosas y cuándo van a pasar. Es por eso que yo siempre digo que cuando te planteas metas no pongas fechas rígidas, porque eso lo único que te causa es sentir ansiedad, preocupación, sino que una vez que vos sos consciente de que estás accionando hacia eso y de que día tras día estás sembrando una semilla para poder acercarte a esa meta que tenés, basta. Ahora, tenés que tener un plan para empezar. Tenés que tener un plan para sentir que estás yendo hacia algún lado, que estás verdaderamente acercándote a esa meta y obviamente expresarlo, expresar ese plan a través de una continua acción. Todos los días tenés que ser consciente de que estás accionando por lo menos un poco hacia eso que vos querés lograr. Y algo que yo siempre digo es que cuando vos querés empezar a crecer de verdad y a lograr muchas cosas, hay una etapa en la cual no existe tal palabra como el equilibrio, no existe tal palabra como el balance. Cuando vos querés empezar a cambiar de verdad, o por lo menos fue mi experiencia y lo que yo hice, vas a tener que obsesionarte un poquito. Vas a tener que obsesionarte con vos misma, vas a tener que obsesionarte con tu crecimiento y es completamente normal, o sea, no es una obsesión negativa, sino obsesionarte con la idea de en qué mujer te podrías llegar a convertir si verdaderamente te comprometes con vos, te empezás a enfocar en vos y empezás a accionar día a día hacia eso. Y es hermoso sentir esa sensación de que estás obsesionada con tu crecimiento de una forma sana, obviamente, de una forma que te lleva a crecer, que te lleva a evolucionar, pero por sobre todas las cosas, sé consciente de que día tras día estás sembrando una semilla y otra semilla que después vas a cosechar, obviamente, porque al final la realidad viene con delay. Todo lo que vos siembres a día de hoy lo vas a cosechar en un futuro. Y toda la realidad que tenés actualmente, todo lo que capaz no te gusta y que querés cambiar, lo sembraste en un pasado y lo estás cosechando en este presente. Así que acciona día a día hacia eso. Y paso número 3, tenés que crear una mentalidad que aleje a toda influencia negativa. Muchas veces que viene de parientes, familiares, amigos o amistades superficiales que verdaderamente no te llevan a crecer. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque la gente habla mucho, las personas hablan demasiado, critican demasiado, opinan demasiado y cuando nosotras empezamos a cambiar, cuando nosotras empezamos en todo este proceso de desarrollo personal, todavía somos muy propensas a la opinión ajena, todavía somos muy propensas a la crítica ajena, al cuestionamiento ajeno y empezamos a dudar de las decisiones que estamos tomando, empezamos a dudar de las acciones que estamos tomando. ¿Por qué? Porque hasta al estar tan predispuestas a esa opinión ajena, es como que todavía somos demasiado débiles, todavía nuestras ideas, todavía nuestras metas, nuestros objetivos son demasiado débiles y son demasiado propensos a eso, a la crítica, a la opinión, al juicio, y por eso tenés que cuidar demasiado las personas con las cuales te juntás, también las opiniones que dejas entrar en tu mente. Yo cuando empecé en este camino, literalmente dejé de escuchar, puede estar bien, puede estar mal, pero yo dejé de escuchar a toda persona que no tuviera la vida que yo quería o los resultados que yo quería en ciertas áreas de mi vida, porque yo sabía que si había personas que opinaban capaz de lo que yo estaba haciendo, de las decisiones que estaba tomando, pero no tenían la vida que yo quería, o sea, no tenía por qué estar escuchándolas, pero sean muy conscientes de qué es lo que dejan entrar en su mente y trabajen día a día para crear esa mentalidad que literalmente aleje a las influencias negativas. Y para eso también tienen que ser muy conscientes de cuál es el contenido, por ejemplo, que consumen en redes sociales, que consumen en Instagram, cuáles son las personas que escuchan, qué dejan entrar en su mente, tengan mucho cuidado, cuidado desde el miedo, no, cuidado desde cuidar su crecimiento, a los lugares a los que van, los entornos que tienen, porque al final eso muchas veces creemos que no tiene influencia, pero tiene una influencia mucho más grande de la que creemos. O sea,
nos estamos influenciando constantemente a través de nuestro entorno y muchas veces terminamos adoptando, terminamos comprando creencias limitantes que ni siquiera son nuestras, que son de nuestro entorno, pero al estar tanto tiempo expuestas a eso, terminamos creyendo que son parte de nuestra realidad, que son parte de nuestra vida. Y al final la mayoría de personas promedio, qué horrible decir promedio, pero normales, tienen, normales, tienen un montón de creencias limitantes en cuanto a qué es posible para su vida, en cuanto a qué personas tienen la capacidad de crear una vida distinta, de crear una vida exitosa, de qué es lo que ellas pueden hacer y no pueden hacer, y terminamos literalmente absorbiendo todas esas creencias de nuestro entorno, así que tengan demasiado cuidado con cuáles son esas personas, esos entornos que frecuentúan y también el contenido que consumen en redes sociales. Y paso número 4, un poco relacionado con el anterior, creen alianzas con personas que las lleven y las inspiren a pegarse a ese plan, a ese propósito definido. Y esto me parece súper importante, porque al final muchas veces la presión social es más fuerte que nuestra fuerza de voluntad. Y al final es hermoso darte cuenta de que estás creciendo con una persona, con un entorno. Es hermoso sentir que estás en un lugar en el cual todos van hacia el mismo lado, todos persiguen no la misma meta en sí, pero sí ese crecimiento constante, esa evolución constante. Y esto puede ser tanto únicamente con una persona como con un grupo de personas. Por ejemplo, a mí muchas veces me ha servido eh, arreglarme con alguna persona, con alguna amiga y decir, bueno, a partir de este día vamos a ser constante y vamos a poner cuáles van a ser nuestros no negociables en nuestros días, en nuestro día a día. Y todos los días hablábamos y mandábamos si habíamos cumplido con esos no negociables, en qué habíamos fallado, cómo podíamos cambiarlo, qué tendríamos que hacer mejor el próximo día. Y eso te sirve demasiado, demasiado para crecer. Otra cosa también es estar en entornos, estar en lugares, en comunidades que, de paso, si no estás en mi comunidad gratuita de Instagram, no sé qué estás haciendo, te la dejo en la cajita de descripción, estar en entornos, estar en lugares, en comunidades que todas vayan hacia el mismo lugar, que todas quieran crecer, que todas quieran evolucionar, porque al final sentirte parte de un grupo y por sobre todas las cosas sentir que podés ser vos dentro de ese grupo, que podés ser vos dentro de ese entorno es hermoso y es algo que te lleva a crecer demasiado también, porque en los días en los cuales vos no tenés ganas de hacer absolutamente nada, sabes que tenés a esa persona, sabes que tenés a ese grupo que te va a llevar a seguir creciendo, que te va a inspirar, que te va a motivar a seguir accionando hacia eso y viceversa, en los días en los cuales vos estás high y la otra persona capaz está completamente desmotivada o se siente mal, vos vas a ser ese pilar para la persona. Y es muy importante porque al final, una vez un mentor me dijo una frase, y con esto ya termino porque no quedó tan corto el video, un mentor una vez me dijo una frase que me quedó marcada para toda la vida, y es que únicamente el 25% del éxito depende de vos. El 75% depende de tu contexto. El 75% depende de tu entorno, de las personas con las que te juntás, de las personas con las que hablas constantemente. Y eso me parece súper hermoso, porque al final no hay nada más lindo que crecer juntas, no hay nada más lindo que crecer con otras personas. Obviamente que siempre necesitamos un poco de la soledad, necesitamos de etapas en las cuales estemos únicamente con nosotras para conocernos, para saber qué es lo que realmente queremos, pero una vez que empezamos a conocernos realmente, las personas correctas, los entornos, los lugares van a empezar a llegar a nuestra vida y crecer de esa forma es lo más lindo que puede haber. Así que después de haber hecho este video a las 6 de la mañana, espero que les haya gustado, espero que les haya servido y por sobre todas las cosas, suscríbanse si todavía no lo hicieron para recibir mucho más videos como estos. Y sin mucho más que decir, nos vemos en el siguiente video.